Bueno, buenos días para la profe y nuestros compañeros. A nuestro grupo le correspondió cuál fue la influencia de la época del conflicto con los movimientos guerrilleros en el nacimiento de la Constitución de 1991. Los integrantes de este grupo son Valentina Castellanos, Jennifer García, Marta Guzmán, Katy Martínez, Antonio Meneses, Luisa Trujillo y Catalina Rosa. Buenos días a los compañeros y a la profesora. Contextualizando la pregunta que tenemos anteriormente pronunciada por nuestra compañera, tenemos que tener cosas claras como la siguiente. Lo que le dio vida a la Constitución de 1991 es que venimos del pasado, un pasado donde el narcotráfico ha tenido gran influencia a nivel nacional e internacional, convirtiendo al país en uno de los países con más producción de droga desde entonces y aún. Y eso conlleva a darle fuerza al narcotráfico y a los grupos armados guerrilleros. También está en el auge de que el M-19 se empieza a acercar al Estado para armar el diálogo de paz y una desmovilización, la cual esto ayuda a intervenir en la parte política para que la nueva constitución tenga auge en la parte de territorios, porque el narcotráfico y los grupos armados han tomado terrenos pertenecientes a la agricultura, a los campesinos, igualmente han tenido mucha influencia en el poder, en la política, y se adueñaban de cuanta cosa había en temas de instituciones, fuesen partidos, fuesen entidades de Estado, fuesen ONGs, organizaciones no gubernamentales, y esto conlleva a que se abra un espacio más de libertad, pero dándole vida a la Constitución. Entonces, ya no solamente vamos a primordiar los partidos conservadores y liberales, sino que va a haber un espacio más democrático, ya va a haber un espacio más a cercanía para llegar a un acuerdo de paz con varios grupos armados, pero en especialmente el M-19, y ya se facilita más la parte de no tanto el conservatismo, sino también de que ya hayan entidades y más libres, y que la iglesia deja de intervenir en ciertas cosas que tenía con el Estado. Entonces, la Constitución le abre un espacio más a las personas, como decirlo así, a la parte de entidad, y ya también a nosotros como ciudadanos. Entonces, este conflicto que teníamos y pues, que en esa época estaba a flor de piel, es la que da fuerza a que se abra una constituyente y se pueda ya como tal en 1991 declarar la nueva constitución del país con más libertades, con más claridad en muchos ámbitos, especialmente en la democracia y en la paz, y se le abre espacio a que los grupos armados también puedan hacer sus aportes a la paz y firmar como tal el M-19, el acuerdo que los lleva a la política. Bueno, para completar lo que dice mi compañero, también decimos y podemos mirar que en la Constitución Política de 1991 también fue entendida como parámetro de la constitucionalidad en hechos y actos jurídicos de la institución que participaban del conflicto armado en Colombia. También podemos evidenciar la séptima papeleta, que fue repartida en las calles o impresas en periódicos para que la recortaran y las metieran como en cajas de votaciones. Ya comenzamos con el asesinato y estrategias del terror, que asesinan a 4 candidatos de la presidencia, los grupos militares y narcotraficantes que plantean las estrategias del terror y con bombas y urbanes de ataques. Ya comenzamos con las tomas del Palacio de Justicia, que fue el M-19, que constituye con las promesas y el Estado del Derecho que ellos no cumplieron, y la violencia ejerce a los actos que llegaron con las autoridades del Estado. Y así con bombas, con ataques, de todo el terrorismo. Yo voy a tocar rápidamente un tema que es bastante importante, que la Constitución Política de 1991 se dio porque el país estaba
azotado por la violencia. Entonces, rápidamente ellos crearon un pacto en el cual estaban apostando por la paz. Y el M-19, como dijo mi compañero, tiene mucho que ver porque ellos fueron muy importantes para que se diera la constitución política. El M-19, que después de desmovilizarse, se llamó AD-M-19, Alianza Democrática Desmovilizada M-19. Bueno, yo también voy a hablar de un tema muy importante sobre la influencia. Bueno, entonces la Constitución de 1991 fue un proceso histórico consolidado a raíz del movimiento estudiantil reconocido como la séptima papeleta. Yo investigué sobre un poco sobre qué es la séptima papeleta y es una propuesta que surgió a partir de un movimiento estudiantil. Bueno, por otra parte, la influencia del narcotráfico en Colombia es un tema muy complejo y multifacético que ha afectado la vida política, social, económica y cultural del país durante décadas. Algunos aspectos de esas influencias son, digamos, el narcotráfico, que ha sido distorsionado a la economía nacional, ha generado una sobrevaloración del peso, una fuga de capitales, una competencia desleal y una dependencia de ingresos ilícitos. Y entre otros, tanto en la salud, independientemente de todos los factores que podemos tener en cuenta. Y la Constitución también de 1991 en Colombia fue influenciada significativamente en el conflicto por los movimientos guerrilleros. También por otra parte, la Constitución de 1991 se considera como el Tratado de Paz logrado por los grupos armados del M-19 y por tanto la influencia del conflicto con los movimientos guerrilleros fue crucial para la información de la Constitución de 1991. Bueno, como dicen mis compañeros, pues en el 4 de julio de 1991, una muerte, la muerte de los, de los que iban a ser presidentes, como Galán, como, como Galán Sarmiento, como como Carlos Pizarro de León en 1990 y como Bernardo Jaramillo. Ellos estaban peleando por una o sea, por una vida mejor para los colombianos, tanto porque ya y el paramilitarismo ya había cogido mucho auge en este tiempo. Entonces ellos, por sus ideales, por eso los mataron. Bueno, vemos las diferencias de cada uno de la Constitución de 1886 y la Constitución de 1991. En la Constitución de 1886, todo primaban los derechos colectivos. En la de 1991 empezaron a primar las libertades individuales en relación a lo colectivo, donde veíamos que este estado se convertía en un estado social y primaba que cada individuo pudiera estar en su mayor libertad. También aparecen los derechos fundamentales en la Constitución de 1991. En la Constitución de 1886 no había libertad de cultos, todos tenían que seguir una iglesia, sino estos eran castigados de una manera eh, en que no podían expresar sus ideales. La libertad de cultos llega en 1991 y cada persona ya puede expresar libremente su manera religiosa. Y vemos también el derecho a la propiedad privada. En 1886 no había propiedad privada y por ende cada uno todos podían ingresar a tu propiedad sin ninguna sanción. En este momento todos tenemos propiedad privada. Podemos decir lo siguiente, que un estado de grande problemática que hemos vivido de antes del 91 nos da vigencia o nos da fuerza para que la Constitución de 1991 dé libertades como de culto e igualmente le dé libertad a que cada persona tenga su propiedad, su tema privado en propiedad
Igualmente la da vida a la democracia. También tenemos que tener en cuenta que nos da libertad en muchos aspectos de pensamiento y todo, porque anteriormente si usted pensaba de tal o tal manera, podía tener dificultades ya debido a que no había como tal instituido una carta magna que apoyara la libertad de pensamiento, de culto. Entonces, esto nos abre un espacio grande a nivel nacional e internacional y en nuestras propias culturas. Muchas gracias por la atención y te deseamos también a todos y a la profe un buen día.